tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Miradas de Mujeres. Muy contentos porque ya estamos avanzando en varios capítulos y también nos están acompañando, nos están siguiendo muchas personas, no solo de aquí del Ecuador, sino de otros lados del planeta. Y hoy tenemos a Nancy. Te olvidé de saludarte. Hola Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, así es la emoción de empezar en vivo. Buenas tardes, yo también emocionada de saludarles a todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, en donde quiera que se encuentren y recordarles que por favor nos ayuden a compartir esta información. Hoy vamos a tener, y de hecho está junto con nosotros Milena Aguilera, una de las ganadoras también del concurso literario Miradas de Mujeres en las Letras, Voces Migrantes, del festival justamente de Mirada de Mujeres en las Letras, Voces Migrantes. Pero ahora aquí conversemos, vamos a desarrollar un poquito de lo que fue su obra y qué gusto. Bienvenida Milena, ¿cómo estás? Hola con todos, muchas gracias por estar aquí, muy emocionada, un poco nerviosa, pero veamos cómo se desarrolla todo. Nosotros también. Nosotros también, sí. Esto de los micrófonos siempre intimidan, las cámaras siempre intimidan, pero un poco la idea es que nos sintamos bien, que conversemos contigo un poco nos interesa saber un poquito de quién es Milena Aguilera, y luego hablamos un poquito de tu obra, de lo que tú estás trabajando y demás. Antes de eso voy a hacer una pequeña pausa, un recorderis y contarles un poco de qué es, de cómo surge Miradas de Mujeres. Miradas de Mujeres en las artes. Nosotros estamos promoviendo desde la Fundación Quimsaya el arte y la cultura, sobre todo con un enfoque de género. Entonces hemos creado este festival desde el 2023. Es un festival que abarca todas las artes, ¿no? Entonces por eso se llama Miradas de Mujeres Miradas de Mujeres en las Artes, con este capítulo de este año, especialmente en las letras. Tiene como esa finalidad de permitir la difusión de obras de calidad de mujeres ecuatorianas, ¿no? Porque hemos visto que hay mucho trabajo literario, audiovisual, pictórico, de teatro, de danza, muy valioso y que no se conoce, no llega a todos los rincones del país como debería ser. Entonces nosotros como desde la fundación nos hemos puesto en esa tarea y creemos que el festival es la mejor opción como para cargar una maletita con todas las obras de las mujeres ecuatorianas y llevar esas obras a todos los rincones del país. Dicho esto, Mile, cuéntanos, ¿quién es Milena? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? Cuéntanos. Ok, bueno, yo me gradué profesionalmente, soy ingeniera biotecnóloga, me dedico actualmente a la divulgación científica y justamente me gusta leer, me gusta escribir, me gusta todo lo que es la poesía, me gusta esa rama. Entonces justamente mi hermano me había enviado el concurso de Miradas de Mujeres en las Letras y dije, wow, es una oportunidad muy buena para poder escribir y principalmente reflejar lo que es tan importante como es la migración. Pero quería hacerlo desde un enfoque diferente, o sea, no contarlo como normalmente se contaría, o sea, como yo persona tal migré por tal motivo, porque la vida me impulsó, me forzó a hacerlo, sino que quería más detallarlo desde el punto de una niña, o sea, cómo ven los niños la migración, porque ellos no deciden migrar, sino que sus padres toman la decisión y ellos se adaptan y van con ellos. Y a la final puede que no entiendan todo lo que pasa, pero sí sienten todo lo que pasa. Y por supuesto. ¿Y tú has migrado? O sea, ¿tú has migrado alguna vez? Yo nunca he migrado. Yo nací y crecí aquí y sigo aquí. No he migrado para nada, pero mi abuelita, ella sí migró de una ciudad a otra. Entonces, lo difícil que es como dejar todo e irte a otra ciudad, así no sea muy lejos, creo que es algo muy complicado. ¿Y cómo nace esta inspiración justamente de tomar a los niños, ¿no? Estos seres tan sensibles que, como tú bien dices, están tocados por esta problemática. ¿Cómo, si no es anecdotario, cómo tú lograste construir estos personajes justamente de tu obra del Valle de las Sombras, ¿no?
La selva de las sombras. La selva de las sombras, perdón. No te preocupes. Bueno, hace muchos años yo conocí a una niña que justamente se llama Valeria. Ella fue la inspiración para la obra. Valeria tenía 5 años y era una niña colombiana. Entonces, ella, cuando yo la conocí, tenía una manera muy, no sé, muy extraña de ver el mundo, muy diferente. Era una niña muy madura para tener solo 5 años. Y ella narraba cómo fue venir desde Colombia hasta Ecuador, porque vinieron ilegalmente, todo un proceso muy difícil. Entonces Valeria, ella fue la inspiración principal de cómo no entiende todo lo que pasa, pero sí sentía y contaba como un juego, ¿no? Contaba como un juego todo el proceso que fue llegar, pero es muy triste porque cuando hablaba con su mamá no lo contaba como un juego, era muy duro. Ella contaba que fue un proceso tan doloroso que fue simplemente dejarlo todo, meter en una maleta y poder venir al Ecuador. Nos conmueven las historias de migración, y si bien cuando hablábamos con Dani, que es la otra escritora que ganó también dentro de la convocatoria, nos encontraba, ella decía, analizar el tema de la migración es como un abanico bastante amplio, porque claro, el trasladarse de una casa a otra, por ejemplo, ya es como un proceso, ¿no es cierto? Entonces y claro, yo también le decía, conversando con ella, yo también me siento migrante porque me fui de un pueblo a otro pueblo. Entonces también se sufre eso, ¿no? Pero sí que hay una marcada diferencia cuando la migración es extremadamente dura y forzada, ¿no es cierto? Lo que tú acabas de contar. El tema de salir de un país agarrando lo que puedas y corriendo con todo el miedo y trasladándote por lugares inhóspitos, peligrosos, difíciles, y más para los niños. Sí que hemos tenido 2 obras que han tratado el tema de la niñez en la migración, y que es un tema súper fuerte, como dice la Nancy, ¿no? Como te movió ese tema, y tú sientes que como que lograste transmitir lo que esta niña, porque te inspiraste como en la historia de ella, ¿no? ¿Lograste transmitir eso? ¿Crees que es un buen mecanismo la literatura como para transmitir estas historias? Cuéntanos tu pensar y tu sentir de tanto de la migración y de ese proceso, pero también de la posibilidad que te da la escritura, la literatura, ¿no? Bueno, principalmente yo quería reflejar como las historias que se pierden en el camino de la migración. Muchas veces mi tía es una mujer migrante. Ella justamente cuando habla sobre cómo fue migrar, dice, actualmente tengo una oportunidad mejor, mis hijas tuvieron una oportunidad mejor, mejores trabajos, mejores vínculos, pero no se habla mucho de lo doloroso que es dejar a tu familia, dejar tu vida e irte. Es como que son historias que se quedan ahí, solo decimos, migré y ahora estoy mucho mejor. Historias cortadas. Exacto, son historias que se pierden, o sea, vínculos que quedan ahí, o sea, como que momentos y lapsos que se quedan en el tiempo, pero al final cuando los volvemos a recordar, volvemos a hablar de ellos, siguen siendo muy dolorosos. Entonces, principalmente creo que la literatura nos ayuda a eso, a reflejar lo duro o lo interesante o lo emotivo que puede ser algo. Es como que podemos reflejarlo y que quede, no sé, como plasmado en algo físico o, bueno, digital actualmente, todo es muy digital. Entonces, para que otras personas puedan leerlo y decir, sí, yo pasé por lo mismo, o a mí me pasó lo mismo, conversarlo, dialogarlo, que no queden solo en cosas que pasaron, sino que se reflejen y se hablen con más libertad. Ahora, tú bien decías que eras un poco, haces divulgación científica, ¿no? Que sí es interesante porque es esta vinculación con las personas, cómo llevarla, digamos, traducir a la ciencia de lo técnico a lo español, digamos, de alguna manera. También ahora tú lograste como transmitir estas emociones, en este caso de esta niña, como al público en general. ¿Tú vas a seguir escribiendo? ¿Cómo fue para ti encontrarte en este caso con el concurso? ¿Fue esta ventana que te permite expresar este tipo de cosas, esta idea que tú tenías de contar este personaje que ya lo identificaste, digamos, como poderoso, como una historia fuerte que nos toca a todos? ¿Cómo fue para ti encontrarte ahora tú a través de esta historia, poder
reflejarte, poder expresar a través de tus textos, de tus palabras y encontrar, digamos, esta ventanita en la que fue en el concurso, Y ¿no? sí, ahí para complementar la pregunta, ¿cómo fue el proceso de creación de tu obra, la que ganó en nuestro concurso, ¿no? ¿Cuánto te demoraste? ¿Cómo fue el encuentro? Porque escribir o crear una obra es un proceso casi como de gestación de un bebé y luego de parir al bebé, ¿no? De tener, es como un hijo. Entonces, cuéntanos de esa experiencia. Ok, bueno, cuando empecé a leer primeramente los términos, los requisitos que se necesitaban, dije como, es un tema interesante. Y al principio dije, no se me ocurre nada, entonces fue como que lo dejé ahí. Y después conversando con mi mamá, me acuerdo que salió justo el tema de Valeria. Y yo dije, cierto, Valeria, ¿qué será de ella? Actualmente debe tener unos 15 años Valeria, ya es una adolescente prácticamente. ¿Y cómo te encontraste con ella? No me he encontrado, a Valeria no la he visto desde que tiene 5 o 6 años. Ella la conocí porque era una vecina, después se mudaron y ya no volví a saber nunca más de ella. Pero justamente cuando hablaba con mi mamá le dije, wow, Valeria es una excelente opción, una excelente historia de inspiración justamente para poder escribir sobre esto. Porque estoy segura de que si hablara con ella ahora, su pensamiento ya no sería el mismo y ya entendería muchas más cosas y diría, no, sí, fue muy duro todo el proceso. Entonces dije, es una excelente manera de empezar. Entonces empecé escribiendo, no le cambié el nombre, puse Valeria en el cuento tal cual, porque quería que se refleje lo que ella vivió. Y bueno, hay muchas cosas que es una inspiración, pero también hay otras cosas que justamente escuchamos o vemos día con día cuando nos cuentan, entonces quería también implementarlo. Escribirlo me demoré más o menos unos 4 días tal vez, porque primero solo lo escribí, después lo volví a leer para que tenga coherencia, después lo volví a leer por faltas ortográficas y así sucesivamente, entonces más o menos 4 días hasta poder crear la obra que creería que estaba acorde a, entonces para poder enviarla. Eso. Sí, contarles, ¿no?, a las personas que nos están acompañando que las 6 obras que han sido seleccionadas de las 6 mujeres ecuatorianas que son escritoras, unas digamos que ya tienen una trayectoria y otras que son nuevas, que son emergentes, van a estar formando parte de un libro compilatorio, un libro que vamos a publicar de forma digital. Y nuestra intención también a través del podcast es obviamente conocerles a ustedes, quiénes son, cuáles son sus sueños, sus aspiraciones, pero también difundir su obra, ¿no? Entonces ahí a mí sí me gustaría adentrarme también un poquito más en tu vida, ¿no? O sea, tú nos dices que eres, que te encanta la divulgación. Es un mundo entero la divulgación y tanta falta que nos hace. Me parece que el tema de la literatura unida a la ciencia, por ejemplo, ¿lo has pensado? ¿Cuál es tu sueño? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta la poesía? Pero ¿qué es lo que aspiras, no? En ese campo también. Okay. ¿Cuántas Valerias más hay en cola para salir, digamos, en este proceso con Milena? Ok, la verdad es que en el tema de la migración es algo totalmente nuevo. Nunca antes había escrito sobre eso. Y enfocado a la divulgación, tengo algunos artículos en diferentes medios, digámoslo así. Pero claro, son 100% enfocados en lo que podríamos decir, justamente quitar los tecnicismos y ponerlos abiertos al público en general. Entonces, algo muy importante que me gustaría como reflejar es actualmente la ciencia, las mujeres en la ciencia. Siento que a pesar de que es un tema que sí se da, muchos hablamos de que hay muchas mujeres muy importantes científicas, no hay la información necesaria para poder acceder a la información que ellas tienen. Entonces, yo creo que es muy importante este reflejo, o sea, en la divulgación, poder, ¿cómo sería?, visibilizar a todas estas mujeres científicas. Entonces, en base a la divulgación me encanta eso, me encanta poder escribir sobre diferentes temas, sobre mujeres en la ciencia, sobre la contaminación, sobre lo ambiental. Entonces, yo creo que algo muy bonito, si lo vemos como muchas más Valerias, sería algo muy lindo como, ¿cómo sería?, expresar la ciencia pero para niños, para que los niños puedan interesarse desde pequeños en qué es la ciencia, por qué pasa esto, por qué los árboles son así, por qué hay micorrizas, por qué hay tantas cosas. Entonces yo creo que algo lindo que me gustaría hacer es escribir justamente para niños,
la divulgación, pero enfocado para ellos, para que desde pequeños vayan explorando este mundo de la ciencia y sepan que no, o sea, un científico no es aquel que está en un laboratorio y no hace nada más, sino que hay muchas cosas. Ser un científico es un campo tan abierto y tan hermoso, como hay tanto el laboratorio, ir a campo directamente, escribir, ir a conferencias, hacer papers. O sea, es un mundo totalmente nuevo y es hermoso, la verdad. Los cuentos, se me ocurren cuentos de ciencia. Yo sé que parece, o sea, el cuento por sí mismo es como que piensas en la ficción, ¿no? Pero me parece una herramienta potente como para arrancar algo y luego terminar con información científica, ¿no? No sé, crear un personaje. ¿Lo has intentado o lo intentarías en el futuro? Lo estuve, bueno, no, ¿cómo podríamos decir? Planificando para un medio digital que se llama Microbios, pero fue un tema que quedó ahí, o sea, estamos en stop, entonces por ahora no hay nada seguro, pero sí, creo que sería algo muy lindo como crear un personaje que cuente qué es la ciencia y que los niños puedan leerlo o verlo y decir, ¡ay, qué genial, yo quiero ser así! Y esta experiencia de haber sido seleccionada una de tus obras, ¿te ha impulsado para seguir escribiendo justamente ya capaz, no solamente como tú dices en poemas, sino ya enfocarte a esta literatura capaz para niños? ¿Fue una motivación que estás encontrando en tu vida? Como que decir, ya, bueno, fueron 4 días de trabajo, de pensarlo, de construir, pero, o sea, como vale la pena seguir contando historias, contando tu experiencia a través de las palabras, pero sobre todo darle también la oportunidad de que la gente pueda también encontrarse con estas palabras. Totalmente. Creo que fue el inicio de empezar a escribir, a desarrollar cuentos enfocados en... Algo que les podría comentar es que he participado en un concurso que era justamente en cambio enfocado a las personas con discapacidad, niños con discapacidad. Entonces, es justamente eso, es como el inicio para poder tal vez escribir un libro. Claro. Entonces, sí. algo más seguro, pero creo que sí, creo que me ha abierto puertas. Me gustó cómo fue toda la oportunidad de Quinsaya, el conocer a más mujeres. Me encantó hablar con Charo, una persona muy interesante, la verdad, sí, y tiene toda una trayectoria. Charo es otra de las obras ganadoras que ya ustedes pueden ir a buscar, otro de los capítulos que ya están ahí circulando en las redes para que puedan encontrarse también con la historia de Charo. Perdón por la interrupción. No te preocupes. Entonces, es muy bonito como ver todo el mundo, como cuando te adentras en este mundo, conoces a muchas personas que están enfocadas en él. Y es bonito compartir y que te cuenten, es que yo hago esto, y yo comencé así. Entonces, me parece muy lindo como ver el inicio de, entonces yo creo que tal vez sí sea el inicio para poder escribir algo más grande. Qué lindo. Sí me gustaría como adentrarme un poquito en tu opinión, ¿no? En cómo tú piensas algunos temas. Y si bien es cierto, digamos, nosotros como Ecuador hemos sido un país receptor de migración, pero también hemos sido un país migrante, ¿no? Y hemos tenido olas de migración. Y justamente por eso surge este festival y el podcast, ¿no? Como también porque creemos que detrás del tema de la migración hay muchísimas historias que contar. Historias fuertes, pero también historias de resiliencia, historias de superación, pero también situaciones que nosotros como seres humanos debemos saber y debemos tener un criterio y una opinión al respecto, ¿no? Y sí que ha sido dolorosísimo durante unos cuantos meses recibimos muchísima información de mucha gente transitando por el Darién, muchos de ellos ecuatorianos, niños, muchísimos. En definitiva, estamos viviendo como país una nueva ola de migración. ¿Qué opinas tú de esta situación, de todo lo que nos lleva a nosotros como seres humanos a dejar un espacio, un lugar que es el tuyo, donde has nacido, donde está tu familia,
te lleva a tomar una decisión de dejar ese espacio y migrar. Y más que eso, a migrar en las peores condiciones, arriesgando la vida no solo tuya, sino de tus hijos, los que vas cargando, ¿no? Yo he visto historias en los medios de comunicación terribles en ese sentido, entonces sí me gustaría conocer tu opinión al respecto. La verdad es que yo siento que el exponerte de una manera, exponerte totalmente al mundo y solo salir de manera ilegal, cruzar por medios que son demasiado peligrosos, que te pueden costar la vida, siento que no tampoco, no lo entiendo al 100% por qué tomas la decisión de solo un día irte. Entiendo que hay varios factores como no tenemos trabajo, no tenemos dinero, empezamos a perder el dinero, ya no hay un medio para poder alimentarte, entonces hay varios factores que nos llevan a eso. Pero también me gustaría comprender cómo es el momento en el que dices, ok, me voy a ir, no importa los medios, solo me voy. Y te expones de tal manera en la que, Dios, te puedes morir, te pueden agredir, te pueden pasar tantas cosas malas. Entonces es algo que yo también me pregunto demasiado. Siento que tomas la peor decisión porque estás desesperado en muchas ocasiones, simplemente no lo piensas, solo dices me voy y dejo todo y me voy. ¿Tú en qué circunstancias tomarías una decisión como esas? La verdad, yo no tengo hijos, entonces digamos que me iría sola, pero siento que no lo haría. En ninguna circunstancia. Siento que irme del país y arriesgarme, o sea, si me fuera de manera donde voy todo súper lindo, llego a un lugar y todo súper mágico, tal vez sí, pero si es por el medio de voy a caminar muchos días, voy a hacer esto, me voy a arriesgar, voy a dormir en el suelo por muchas veces o no voy a comer, siento que no me arriesgaría. Siento que siempre puedes hacer algo más. Yo creo que todos en algún momento migramos. Alguna vez conversábamos con alguien y al inicio Isabel hacía bien la reflexión de que no solamente a veces mudarse de un departamento a otro, de una casa a otra ya es migrar. Migramos interiormente incluso, ¿no? Claro, y yo digo, hay situaciones cada situación es diferente, hay una realidad que esconde en cada historia de los migrantes, como la misma Valeria, que impulsa a que rompan ese círculo y tomen la decisión de salir, ¿no? Yo creo que migrar en algún momento, creo yo que sí está como en el imaginario de la mayoría de personas, no digo que nos vayamos, pero que en algún momento sí lo hemos pensado, sí lo han pensado, o conocemos tan cercanas historias que tú nos dices, ¿qué es lo que te está motivando para eso? Yo creo que además somos seres que sí nos estamos moviendo siempre. Lo triste aquí son las historias, lo triste aquí son las maneras, ¿no? Que como las situaciones que estamos viviendo como países, como región, nos llevan a exponernos al Darién, a contratar a coyoteros, a exponernos, a rifárnosla, depositando cuentas y números en cuentas que no conocemos sin saber si realmente van a llegar al destino. No, esa parte me parece a mí súper dolorosa. Y es una pena que nosotros tengamos que estar registrando esas historias, que tengamos que estarlas viendo en las redes, en el TikTok, en donde sea, que uno se entera esas historias en la misma tienda de la esquina. No deberíamos tener esas historias, creo yo. De hecho, yo lo que les contaba del Darién, nosotros trabajamos, y justo con Nancy también, en un tema de un proyecto con la temática migración, donde habían historias súper dolorosas, ¿no? Y ahí nos acercamos mucho al tema de la migración, pero también en el TikTok a mí me empezaron a salir unas historias, como unos videos grabados de forma, no sé si oculta, o sea, como que como para que no se den cuenta, pero era como de coyoteros llevando a gente. Y entonces les ponían números, ¿no? O sea, les ponían números, C Ecuador no sé qué, C5 Ecuador, C6 Guatemala, C no sé qué. O sea, por ejemplo, que cada uno tenía una letra diferente porque vienen de Colombia, vienen de Ecuador, de Perú, de Venezuela, y les ponen como unos códigos. Y a mí con tanto miedo yo veía el video y digo, no puede ser, esto es un video, está pasando, ¿es real? ¿O qué es lo que está pasando? A mí me empezaron a aparecer unos videos así. Yo dije, ¿esto lo está haciendo alguna persona de forma oculta o lo están haciendo los mismos coyoteros? Como para amenazar a sus familias que están lejos o algo así. No entendía, pero
a esos extremos hemos llegado, ¿no? Y me parecía súper, súper doloroso al punto al que hemos llegado como sociedades, ¿no? Y claro, ahí yo sí quiero hacer una reflexión de por qué la gente se ve obligada a salir. Porque como te decía, para mi punto de vista, Nancy y Valeria, no es el hecho de que, ya, ahorita me voy. Bueno, también debe haber de esos casos de gente que dice, no, me voy y porque es la aventura y demás, ¿no? Pero en muchas circunstancias es porque hay varios elementos. La mayoría yo creo, de gente que migra es por una circunstancia económica. Ya no ven futuro, ya no ven alternativas de donde puedan dar de comer a sus hijos. O de vida y muerte también, ¿no? Que se ha dado muchísimo últimamente. Claro, o sea, en estos últimos temas de violencia en el país, muchísima gente ha caído en manos de los coyoteros, de los extorsionadores, de los vacunadores, y la gente lo que hace es irse. Claro. Entonces sí que corresponde a eso, a una cuestión económica, ¿no? O sea, crisis. A una crisis de un país que está en crisis, valga la redundancia, pero eso es, porque de ahí otra cosa sería, chévere, yo quiero migrar, porque quiero ir y experimentar. Por ejemplo, yo ahí personalmente les cuento, a mí me encanta viajar. Me encanta moverme, creo que los seres humanos somos creados para movernos, para conectarnos con otros seres humanos, más allá de las fronteras. Entonces, yo he hecho lo posible por moverme, y sí que he estado en un lado, he conocido algunos países y demás. Y es hermoso eso, pero eso otra cosa es que tengas que coger unas cuantas maletas y ponerte en manos de un coyotero, arriesgando tu vida en una maleta muchas veces. Ni siquiera eso llegas a tener. Y entonces, vale, esto que estamos haciendo ahorita nos ha permitido tener estas historias, la tuya, por ejemplo, y que me hace acuerdo a mí. Yo empecé a trabajar como periodista en una radio de aquí de Quito, y tenía que cubrir la presidencia de la República, las noticias de la presidencia. Y a un punto llega a ser aburridos cubrir los mismos, no sé qué, el presidente, eso también es divulgación científica. Pero entonces un día me dicen, ¿tienes chance de irte al Lago Agrio a cubrir el tema de la migración? Porque hace años era, así como recibimos durante algunos años a los hermanos venezolanos de acá, que migraron mucho, en un tiempo recibimos a colombianos, muchísimos colombianos que fueron desplazados por el tema de la violencia, de la guerrilla, los paramilitares y demás en Colombia. Entonces fui a cubrir ese tema, y tu historia me acordé de eso, ¿no? Porque yo también registré eso, pero en este caso en radio, hicimos una crónica de cómo, y eran 3 niños pequeñitos que contaban por qué salieron, cómo salieron, que dejaron su finca con sus gallinitas, sus animalitos, que dejaron botando ahí y se vinieron. Entonces, el tema da como para muchas historias, pero sí quisiera volver, no sé, Nancy, pero a mí sí me gustaría conocerte un poquito más. Es como que no nos permitas conocer. Valeria, cuéntanos más. Tú tienes una profesión, cuéntanos de tu familia, qué haces actualmente. Tengo 2 hermanos, 2 hermanos mayores, yo soy la menor. ¿Qué les puedo contar sobre mí? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Estás trabajando? ¿Escribes? ¿Cuánto tiempo escribes? ¿Qué autores te gustan? Ok, escribo para mí principalmente. Son solo escritos que hago a veces, digo, voy a escribir un poco. Entonces son escritos que los tengo en mi celular guardados y ahí quedan. Pero que toda tu familia lo sabía, para que tu hermano te haya pasado tantas veces la convocatoria y que te diga, sí, tú puedes, ñaña. Tú puedes. Dale. Es que, en la universidad estuve en un grupo que se llama Utopía. Es una revista, ¿qué sería? La revista de la universidad, donde se escriben sobre varios temas y hay diferentes temáticas. Entonces, yo ya escribí ahí, fui parte de Utopía durante 2 años y medio, me encantó la comunicación, la verdad. Y es un mundo totalmente diferente, en la ingeniería no es
la gente no es tan abierta, pero en comunicación todos son muy abiertos, hay que hacer esto, entonces me gustó bastante la comunicación, y claro, mi familia sabía que yo me dedicaba a escribir en esta revista, entonces justamente por eso mi hermano me mandó, y yo dije como que es una buena oportunidad, ¿por qué no? Sí, mira que tienes talento, ¿no? Entonces la idea es, una de las cosas que también rescato de la conversación que tuvimos con Dani, es la disciplina, ¿no? Ya decía que para ella es súper importante escribir, aunque sea un párrafo, pero todos los días escribir. Ella lo hace ya profesionalmente porque escribe guiones, escribe literatura y profesora. Tal. Entonces, pero es un tip, ¿no? Y yo también en mí mismo decía, me sirve para mí. Aunque sí, sea hay que un reel, aunque sea un TikTok, un posteo. Hay que hacerlo, hay que escribir. Entonces yo creo que tú tienes mucho camino por delante, estás súper jovencita, puedes explorar y tienes un campo bien interesante para mezclar esto de la ciencia con la literatura, que tanta falta nos hace, ¿no? Porque tenemos que pensar los mecanismos para que, como tú bien señales, las niñas, los niños, los jóvenes se empoderen, ¿no? Y digan, sí, la ciencia es una herramienta muy interesante, un mundo muy interesante donde podemos adentrarnos y tengamos más mujeres científicas. Está súper bueno eso también. Nosotros, como ves, el festival se dirige justamente a darles a conocer a ustedes, a las mujeres, ¿no? Que sabemos que ahora ya tenemos más posibilidades, más accesos y demás. Sin embargo, todavía hay muchas brechas por trabajar y creemos que el espacio es para nosotras, para las mujeres. El espacio que nosotros como fundación, como Quimsaya, estamos creando es para darles posibilidades a ustedes que se expresen a través del arte y darles a conocer, ¿no? Por eso es que este podcast, que esperemos que llegue a mucha gente, nos permita que les conozcan. Y me gustaría, porque casi que ya vamos cerrando, exacto, que nos cuentes la parte, y si te acuerdas alguna partecita de tu la parte que quieras destacar de tu obra. ¿Cuál es la que más te gustó y por qué te gusta? Y si le puedes de memoria decir, aunque sea una oración, o resumido también. Creo que la parte que más me gusta de la historia es cuando dice, seguíamos caminando, seguíamos luchando porque sabíamos que no podíamos detenernos. Y esa era la motivación para continuar. Está lindo. Y creo que es muy cierto, o sea, a la final... Y se aplica para todo, se aplica no solamente todo para el tema de la migración, en este caso. Y me encanta porque algo que reflejé en mi historia es como que ella va con su mamá, o sea, es ella y su mamá contra el mundo. Entonces me encanta porque a la final todos tenemos una persona que está siempre apoyándonos ahí, siempre está diciéndonos, tú puedes, lucha, no importa, ya salió mal, pues ya nada, continúa. Entonces me encanta esa parte de que siempre va a estar esa persona, puede ser un amigo, un familiar, pero siempre vamos a tener esa persona que nos motiva día con día a continuar y decir, bueno, ya pasará, es un día malo, pero tú puedes, no importa. Vamos a repetir cómo se llama tu obra para que la gente esté como atenta también. Bueno, mi obra se llama La Selva de las Sombras. Muy bien, La Selva de las Sombras, y Valeria habla de esa persona que está ahí siempre empujándote, y queremos darle un saludo a la mamá de Valeria que ha venido, de la Mile que ha venido ahora y que está ahí apoyándole, echándole barras. Así es que las mujeres estamos siempre para apoyarnos, empujarnos, y qué bonito que esté aquí tu mamá también contigo. Muchas gracias. Mile, sí. Perdona que yo a ratos te digo Valeria, es que tenemos... Ya se interiorizó el personaje. Sí, es que ya te confundo con el personaje de la obra, pero no, quiero agradecerte porque has estado acá compartiendo con nosotros, permitiéndonos conocerte un poquito más, conociendo un poco también tus inspiraciones, y agradecerle también a la Nancy que estamos aquí conversando. Una de esas tenemos que hacer un podcast de tú y yo, de tú a tú, para conocer y que la gente nos conozca también un poquito más. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, estuvo genial, la iniciativa es muy buena
sigan con iniciativas así, porque creo que a la final siempre va a llegar a más personas. El impacto es mayor. Muchísimas gracias, Mile. Y así como dice Mile, lo que yo sí quisiera también es invitarte a través de este espacio a que sigas escribiendo, y que queremos saber más de ti en la divulgación científica, con obras literarias, que esa voz no se siga apagando, que sea como el inicio y el impulso, como que tú decías al inicio. Y también invitarles a la gente a que estén muy atentos, porque próximamente ya se van a enterar de que vamos a sacar ya la publicación, y ahí también van a poder ya conocer y leer a detalle la obra de Milena. Así es que tomen check ahí, ya la conocieron ustedes aquí, y próximamente podrán adentrarse y repasar estas líneas donde se encuentra esta linda historia de Vale, que justamente habla del tema de la migración. Y gracias también por estar aquí, por el tiempo, por el espacio y por participar en el concurso. Muchas gracias. Chao. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.